Hola, hola, buen día, buena tarde, buena noche, va a depender de cuándo y desde qué lugar me estés escuchando. Hoy vamos a hablar de la historia que no nos han contado, un no en mayúscula. Y para eso tengo a la Anain, si no, yo y mi Ana Martínez. La vas a encontrar ahí abajo, tienes la información en TikTok, si no me equivoco, en Telegram y en Instagram. ¿Y por qué está Ana aquí? ¿Y quién es Ana para hablarnos de la historia que no nos contaron? Hola, Ana. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Es que cuando sea. Aquí, buenos días. así, eso de la historia que no nos contaron, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué haces este? No voy a delitar el nombre, mira que lo había escuchado, pero no, sino, ¿cómo se dice? La palabra en sí. Historia. Gerstoria, es más fácil Historia. decir, porque es como un history, ¿no? Claro, no History, sé si en lo realidad tenemos. empieza por his y es la historia de ellos. Pues nos lo hemos hecho nuestro y decimos herstoria, que es la historia de ellas. La historia que no te han contado, que es el título del podcast, pero vamos, que es tan real como... Como la vida ¿Por qué misma. empecé yo haciendo esto? Pues mira, yo empecé dando clases de historia de la enfermería en la universidad y me di cuenta que gran parte de la historia de la enfermería que contábamos era la historia de los señores médicos. Y digo señores médicos porque a lo largo de la historia, ahora hay muchas más médicas que médicos, pero a lo largo de la historia, en el imaginario colectivo, los médicos han sido señores y las enfermeras han sido señoritas. Y Totalmente. entonces, gran parte de la historia que explicábamos, es verdad que explicábamos algo de historia de la enfermería, como no podía ser de otra manera, y explicábamos historias de enfermeras, pero mucha parte de la historia que explicábamos, sobre todo desde el inicio de los tiempos, la explicábamos con una visión eminentemente biomédica. Nos olvidábamos de explicar muchas cosas sobre el cuidado que han ejercido las mujeres durante la historia, que está muy vinculado a la enfermería, y pensé, hombre, aquí hay que rascar un poquito porque en una disciplina que es mayoritariamente feminizada, ¿cómo puede ser que no estemos explicando la historia de las mujeres? Es muy Y curioso. pensé, vamos a rascar un poco en la historia a ver qué encuentro. Y todo empezó por la enfermería y porque soy enfermera y porque me interesaba saber qué había pasado durante la historia con el cuidado, que es básicamente lo que hacemos las enfermeras, cuidar. ¿Cómo está eso vinculado a las mujeres? ¿Cómo ha estado vinculado históricamente a la concepción que tenemos sobre las mujeres que cuidan? Y cómo históricamente se ha construido el conocimiento sobre el cuidado. Todo empezó por ahí. Eh, por querer ver la historia de la enfermería con perspectiva de género. Y al final, pues, tirando del hilo, tirando del hilo, tirando del hilo, pues no solo te quedas en la enfermería, dices, si hay aquí un montón de mujeres, que no solo lo empecé yo, que lo han empezado un montón de históricas feministas, sobre todo a mediados del siglo XX, que empezaron a pensar, oye, hay una historia, her story, de la mitad de la población que nadie ha querido explicarnos, que nos han explicado la historia con una visión puramente masculina. Vamos a empezar a rescatar mujeres. Y Es que un es muy poco, pues una cosa interesante. llevó a la otra, empecé a conocer a todas estas que no nos habían contado y que las habían rescatado, eh, muchas otras antes que yo, muchísimas otras, y, y ahí se fue construyendo un poco mi contenido. Pues casualidades. Bueno, casualidades, pero muy interesante porque me estás hablando de la enfermería, que siempre te pones a ver películas antiguas. Eran las mujeres las que al final acababan, las monjas. Es que increíble, Pero pero no te solo puedes... las monjas, porque, Bueno, es perdón, que claro, pero eran las mujeres de mal. Mira, mira lo que te digo, mi abuela ha trabajado en el hospital de pinche, ¿vale? Y mi abuela quería haber estudiado enfermería.
pero no la dejaban porque no estaba bien considerado, porque era, claro, mi abuela es del 20, ¿qué, Marta? Tiene ahora 90, 91, si no me equivoco. Entonces, era como, te vas a convertir en una mujer que tiene una profesión, sí, pero tenía encima la etiqueta. Exacto. Las cosas claras, es que encima y ella siempre la ha contado, dice, y al final acabé en un hospital, pero acabé en la cocina. Después, como era la única que sabía leer, escribir, porque mi bisabuelo en ese contexto, ella lo dice, insistió en que yo tenía que seguir estudiando y no solo mis labores. Dice que eso era lo que más coraje me daba. Mi bisabuelo fue líder republicano, por lo tanto de mentalidad, y mi abuelo lo decía, dice, he aprendido, he leído, y podía haber estudiado enfermería, pero era su madre. Pero te pones a mirar historia y mis padres son enfermeros, entonces son las Los enfermeras, dos. los dos, son las enfermeras las que han estado ahí. Entonces, mayormente, hay una gran diferencia entre el señor médico, me ha encantado, y la enfermera. Incluso te pones a mirar la diferencia que hay entre enfermero, auxiliar. Hoy en día se está normalizando más, pero quienes eran mayormente eran Y mujeres y los a celadores lo hombres. largo de la historia ha habido también una gran diferencia entre los enfermeros y las enfermeras. Totalmente. Durante cuando se profesionalizó la enfermería, entre la edad moderna y la edad contemporánea, clásicamente en las escuelas de enfermería se ha explicado siempre que la madre de la enfermería, porque como no puede ser de otra manera, la enfermería tiene una madre. Creo que es la única disciplina que tiene una madre. El resto de disciplinas tienen padres, padres, padres. Históricamente, o sea, clásicamente se explica que nació en el siglo XIX la profesión, pero se empezó a profesionalizar mucho antes. Y cuando se empezó a profesionalizar, eran los enfermeros los que mandaban, las enfermeras las que obedecían. Incluso dentro de una profesión eminentemente feminizada, centrada en el cuidado, existía esa distinción, que no solo existía la distinción entre la enfermerita y el médico, sino también existía la distinción entre la enfermera y el enfermero. El enfermero solía ser el jefe, la enfermera solía ser la que le obedecía, y eso se arrastró, incluso se arrastra hasta ahora. Es que es Los muy hombres curioso, enfermeros llegan antes a los puestos de poder. ¿sí? Y pudiendo tener menos conocimiento y menos capacidad que las mujeres. No sé si menos conocimiento, menos capacidad, pero llegan antes. En una profesión en la que somos un 80% de mujeres, hay un 50% de cargos directivos señores. Que no pasa nada, pero apártense para un sitio en el que somos mayoría, déjennos ocupar, y eso tiene pues componente cultural, social, de cargas familiares, de percepción de que ellos lo van a desempeñar mejor. Al final son sesgos inconscientes que hacen que lleguen antes a los puestos de poder. No tengo nada en contra de ellos, pero el colegio de enfermería, el presidente del colegio de enfermería de Barcelona, es un señor, y si no me equivoco, del Estado español durante de todos los colegios, lo voy a mirar, pero durante muchísimos años ha sido un señor también. Y dices, pero ¿cómo puede ser en una profesión que es eminentemente feminizada, 80-90% de enfermeras llegan antes a los puestos de poder? Y eso también es una cosa que hemos arrastrado históricamente en todos los ámbitos. En la enfermería, que es una profesión eminentemente feminizada, también ha pasado, y ha pasado pues desde que se profesionalizó. Claro, es que, mira, ya nos metemos en esta pregunta que quería hacerte, ¿cómo influye eh, cómo influye la forma en que nos hayamos criado, ¿no? Cómo nos vemos a nosotras mismas, los referentes que tengamos. Y todo esto que estamos hablando se nota,
porque hay mujeres que tienen las capacidades. Aquí vamos a hablar de mismas capacidades, mismos conocimientos, por qué ¿Sí? a ellos sí y por qué a nosotras no. Y me viene a la mente un reel que compartí hace una semana donde era una empresa importante que había hecho como una mujer haciéndole preguntas incómodas a los hombres como si fuera una entrevista de trabajo. ¿Vale? No sé si No lo sabes he cuál te visto. digo. Es muy No. buena porque le preguntaba cosas como, ¿crees que ser madre el día de mañana te va a impedir X actividades laborales? ¿Crees que tus momentos del mes te van a hacer ser de otra forma? Eran preguntas que, claro, cuando terminan la entrevista, los hombres dicen, ahora entiendo por dónde vas. Y me parece muy incómodo que las mujeres tengáis que vivir esto. Y que sigamos con esta idea preconcebida de que no sois capaces. De que porque estéis con la menstruación o con la regla va a haber cosas que no emocionalmente no gestionáis, que por Fíjate, ser es un sesgo inconsciente. Es explícito y es intencionado que en las entrevistas de trabajo, y está ampliamente demostrado, que siguen haciendo esas preguntas. Pero que las mujeres valemos menos, somos menos capaces, es un sesgo inconsciente cultural. ¿Tú conoces el estudio John y Jenny? no caigo ahora. Mira, es un estudio que se hizo en una universidad estadounidense y ahora no me hagas decirte dónde, lo puedo mirar, porque me ha venido ahora a la cabeza cuando estabas hablando. Pensilvania, no sé. Te explico de qué iba el estudio mientras miro dónde era. Resulta que enviaron a una serie de académicos y académicas de la universidad el mismo currículum. El mismo currículum, uno era John con una foto ficticia y el otro era Jenny con una foto ficticia, ¿vale? Se lo enviaron a algunos les tocó John y a otros les tocó Jenny. Académicos de la universidad, tanto hombres como mujeres. El mismo currículum. A Jenny le ofrecían menos salario, la veían menos capaz, pensaban, era el mismo currículum. Evidentemente no era la misma persona la que evaluaba a John y la que evaluaba a Jenny, pero cogieron un montón de... alguna vez he hablado de este estudio en varios vídeos porque me parece como muy relevante que académicos de la universidad que se supone que tienen, ¿no? Que son completamente objetivos. Pues no sé si a Jenny le daban, mira, a 64 se les envió Jenny y a 64 se les envió John. No, 63 y 64. Y tenían que valorar competencia, contratabilidad y nivel de tutorización, porque era como para un puesto como de doctorado o de alguna cosa así, ¿vale? Jenny fue significativamente peor valorada que John en los tres aspectos y también fue merecedora de una remuneración más baja, hasta un 10% menos le daban. El sexo de los responsables que evaluaron las solicitudes no ejerció efectos significativos sobre sus conclusiones. El sesgo es tan inconsciente que lo ejercemos, ¿no? Yo siempre digo que las mujeres nos hemos criado en una sociedad patriarcal, con lo cual al final tenemos los mismos sesgos patriarcales como no nos los trabajemos. Pasaba hasta que se les puso delante. Entonces, a partir de este estudio que voy a mirar, es que me querría sonar de Yale, en la Universidad de Yale. Sí, lo acabo de encontrar en El Wikipedia. efecto John y Jenny. Sí, Universidad de Yale en 2012. Es muy curioso que No nos siga bien. pensemos que porque hace más de 10 años no sigue pasando lo mismo, ¿eh? No, no, sigue Las pasando. mujeres, hay estudios súper recientes que las mujeres científicas tienen menos probabilidades de que sus artículos se publiquen.
menos probabilidades de ser contratadas, hasta el punto que ya se está implantando en algunas universidades y es anonimizar los currículums cuando se presentan, y entonces se han dado cuenta que cuando anonimizan los currículums, cuando anonimizan las personas, los autores, no es que seamos menos capaces, entonces nos ponemos a la par, incluso podemos ser superiores en contratación, en publicaciones, pero hace falta anonimizarnos, no decir que somos mujeres. Por eso me hace mucha gracia cuando los machis te dicen, es que tenéis cuotas. Bueno, chacho, es que o me das cuotas o no aparezco en la historia, no aparezco en los libros y no aparezco en ninguna parte, porque como venga con mi nombre, hay un sesgo inconsciente que me pone una barrera. Y eso también lo vemos en las redes. No es que a mí me moleste especialmente, o sea, no es que me moleste especialmente, y sigo a un montón de tíos que hacen contenido feminista. Pero es que incluso los tíos que hacen contenido feminista suben más que las que hacemos contenido feminista. Es muy fuerte. Sí, es como si se le diera más notoriedad, es muy curioso. Y claro, deberíamos aprender que todo esto que estamos hablando es lo que nos hace a nosotros. Que no pasa nada, que lo hacen genial. Sí. Que son geniales, que yo les sigo también, que me encantan. Pero es como, wow, sube como la espuma mucho más que cualquier creadora. Y parece que nosotras solo podemos subir si estamos, ¿qué es lo que pasa? Maquillaje, los skincare, esto tiene un nombre. Claro, los filtros. Tú dices, de verdad, te da mucho coraje cuando quieres hacer algo. Y claro, yo trabajo y creo contenido hablando de psicología, de temas sociales, de astrología, y me he rodeado con profesionales, sobre todo mujeres, y tú dices, si es que algunas son buenísimas. Y están con ese no sé suficiente, con ese síndrome del impostor, porque no tengo carisma, me falta, yo qué sé, locución. He escuchado de todo, Ana. ¿Quién quisiera el ego masculino? Porque también se les enseña, es social. No digo que sean unos creídos, pero socialmente, mira, te voy a hablar de otro estudio que se hizo también hace unos cuantos años sobre la percepción que tenían las niñas sobre sí mismas y la percepción que tenían los niños sobre sí mismos. A partir de los 7 años de edad, es la edad que tiene mi hija, las niñas empiezan a pensar que son menos capaces que ellos, con las mismas capacidades. Empiezan a pensar que son menos inteligentes. Esto está muy relacionado con la falta de referentes y con la abundancia de referentes de princesas, frágiles, ¿no? Los dibujos animados, etcétera, etcétera. Y está profundamente relacionado con esa visión que han dado los cuentos de lo que son las mujeres. Y eso, si arrastras esos estereotipos, la infancia los arrastra hasta la vida adulta. Y hace que nosotras mismas nos percibamos peor. Que haya un sesgo por el que ellos tienen más autoridad que nosotras a la vista de la sociedad, pero también se lo creen que tienen más autoridad que nosotras. No es que haya ahí una conspiración judeo-masónica para que sea así. No. Es una construcción social que se ha dado a través de los años y que se han socializado así. Y tiene que ver la falta de referentes, la abundancia de referentes de los que, yo lo siento, pero no queremos. Y tiene que ver con una cosa también que se llama la validez del discurso masculino. Y es que se han hecho varios estudios en los que su discurso tiene más validez que el mío. A ojos de los demás. A ojos de los demás, incluso a ojos de ellos. A ojos de nosotras mismas. Pero nos parece que hablan mejor cuando hablan en público.
también se han fijado, fíjate, hay una cosa muy curiosa que parece menor, pero no lo es, y es que cuando somos conferenciantes, la mayoría de mujeres decimos solo nuestro nombre. Soy Ana, soy Marta, ¿vale? La mayoría de hombres dicen su nombre y su apellido. Se presentan con más entidad. Claro, dándose Son notoriedad. más propensos, nosotras a veces también, pero hablo de generalidades y de mayorías, son más propensos a cuando inician una conversación o cuando inician una conferencia decir sus títulos. No dicen su nombre, su apellido, y dicen sus títulos. Y nosotras somos como más humildes en ese sentido, ¿no? Yo soy Ana, no soy nadie. Esa es nuestra carta de presentación. Y es la que nos han enseñado desde niñas que tenemos que dar. Ayer, por ejemplo, era Sant Jordi. No sé si conoces a Sant Jordi. En Cataluña, ¿no? La El flor y libro y la rosa. el libro y la rosa. ¿Y conoces la leyenda? No, no la conozco. Bueno, pues la leyenda, a ver, maravillosa. Es un caballero que se llama Sant Jordi, que salva a una princesa, mata a un dragón malvado que tiene atrapada a la princesa y de la sangre del dragón sale una rosa. La tengo aquí porque es un punto del libro. Sale una rosa que se la regala a la princesa. Y el otro día, yo estoy con Sant Jordi, que cuando llega Sant Jordi es como, no, por favor, otra vez la misma historia que le van a contar a mi hija. Todos los años le cuentan la misma historia, se la sabe ya de memoria, ¿no? La mujer frágil, que tiene que ser salvada y tal. Pero el otro día todavía di una vuelta de tuerca más porque pensé, que es que no tiene ni nombre la princesa. Es la princesa, ya está. Y él sí es San Jordi. Él sí, él es Sant Jordi, no solo Jordi, no, es un santo caballero que va a salvar a una princesa que ni tan siquiera tiene nombre. Y eso ha pasado en muchísimos cuentos y después cuando se han disneyalizado, como claro, no podían presentarlas en los cuentos sin nombre, a algunas les han puesto nombre, pero la Bella Durmiente no tenía nombre tampoco. Sí, es verdad. Y te pones a ver muchos cuentos. Y la Blancanieves no es su nombre. Es blanca como las nieves. Sí. Y así, claro, todas ni tan siquiera tienen entidad, no tienen capacidad de pensar. Están configuradas en base al deseo masculino. ¿Cuál es el deseo masculino? El deseo masculino es salvar a la princesa. Perfecto. Y aunque no nos vayamos a eso que puede parecer, sino simplemente, yo me suelo ir mucho a la infancia y hay muchos estudios psicológicos, Ana, donde ponen a bebés y los visten, ya sea niños, sea niños, ¿sí? los visten aleatoriamente, lo has visto, ¿no? Son muy buenos. Tengo un vídeo sobre eso también. Entonces, al bebé vestido de azul, porque interpretan que es un niño, sin saber que a principios de siglo el azul era para las niñas y el rosa era para los niños, buenísimo, ¿eh? La gente me encanta, porque, rosita para las niñas, bueno, no sé, ahora, pero antes no era así. ¿A las niñas le gusta el rosa? No, cariño, no. Las vestimos de rosa y entonces al final les gusta el rosa. Los visten de azul y son fuertes y vas a ser muy fuerte y los sacuden, los vídeos que yo he visto los sacuden, vas a ser policía y bombero y qué fuerte, que se te ve fuerte. Y entonces cogen al mismo bebé, lo visten de rosa y entonces eres tan dulce y entonces la cuna y vas a ser bailarina, ay, qué frágil que eres. Dice, pero coño, si es el mismo bebé, ¿qué ha pasado? Es increíble cómo podemos cambiar hasta el tono de voz. Cambiamos el tono de voz. De calculado, porque es que con ellos son más graves, hay más fuerza, más potencia, y en cuanto creemos que es niña, hay una dulzura, se baja a un tono agudo.
Y después me Es dicen, no, no, increíble. es que es natural que las niñas quieran ser princesas, que quieran ponerse... Digo, no es natural, no es natural, es lo que les hemos estado transmitiendo. Exacto, el referente que han tenido, sí o sí. Y la que se rebala en contra de esa es la rara, la machorra, y no es así. Es porque están queriendo encontrar su sitio. Yo, por ejemplo, lo hablo mucho con mi hija, porque incluso está en una edad que está entrando en la preadolescencia, y se lo digo, yo tanto tú como tus compañeras tenéis que estar en un momento donde, y deberíamos permitírselo a todos, niños, niñas, probar qué me gusta ahora. Vestirme de gótica, me visto de gótica. Ahora que me quiero vestir de grunge, yo sé que hablo como los boomers que somos de nuestra época, pero es que es así. Nosotros en nuestra época, ahora que voy a ser la cani más cani del colegio del barrio, me echo unas mechas, y ahora voy de hippie y saco la ropa de mi madre y ya está, y la falda. Es impresionante, en el día de carnaval, todas las niñas de la clase, menos la mía, iban de K-pop. La moda, Todas. Sancho, encima como es. Todos, porque fenómeno, ¿eh? Las K-pop, mujeres empoderadas, no sé, sí, los trastornos de la conducta alimentaria, ¿para cuándo, no? Eso te iba a decir, lo que hay de fondo con el tema de la alimentación, que se está viendo en los grupos, tienen un Y nombre, los grupos no, coreanos. pero las ves y las K-pop son, conoces, ¿no? Sí, No sé sí, si sí, todo el sí. mundo conoce a las guerreras K-pop, oh, mujeres empoderadas que luchan contra demonios, sí, perfectas, 60, 90, 60, 90, súper altas, unas piernas que, bueno, quitan el sentido, súper vestidas, apretadas. Bueno, pues las niñas de 6 años, 7 años, que están en primero, iban todas, todas. No Me lo faltaba creo. ni una, la mía, que iba de Minion. Lo decidió ella. Pero después del carnaval me dice, mamá, el año que viene quizás tengo que ir de K-pop. Ay. Digo, ¿por qué? Porque todas iban de K-pop. Digo, bueno, pues está bien no ir de lo mismo que todas, ¿no? Pero claro, aquí, mira lo que son las cosas. Necesitamos pertenecer al grupo. Y Claro, por eso las niñas, al no tener referente, al vivir en una sociedad donde cuesta mucho permitirnos probar para saber en qué rasgo de personalidad entro sin que me etiqueten, sin que sea el fin del mundo. Y es como me siento sola, me siento diferente, me siento rara. Y para no sentir eso y no sentirme desplazada y abandonada, compro lo que hagan todos y me convierto en un claro, borrego más. Y por eso tu hija estaba haciendo eso. tal Porque cual. al final es que es lo que necesito. Y aquí hay algo que deberíamos como adultos ver, primero para nosotros, porque nosotros mismos como adultos lo vemos y lo padecemos. De todos van las modas, las modas. Yo he estudiado historia del arte y vengo de la rama de diseño y también hay que ver las modas de ropa, de cuerpos. Vamos como burros. Ha habido las ropas, si nos ponemos a hablar de los cuerpos, de mujeres que tenían que estar súper tochos, que me parece increíble porque tenemos que coger ya por medicina una masa muscular X y más a partir de los 35 años. Pero es que ahora estamos volviendo a la moda años 90, hiperdelgadas, con problemas alimenticios. Ya no entremos ahí lo que tiene eso en cuanto a patriarcado, en cuanto a hacernos chiquitas, pero Presión simplemente, estética. exacto, simplemente vámonos a ver la parte mm, física. Ya la que estaba hipermusculada ya deja de ir al gimnasio, se tiene que apuntar al spinning y tú dices, espérate. Pero fíjate tú cómo impacta la falta de referentes femeninos y la abundancia de referentes femeninos, ¿no? Con esos estereotipos de género tan marcados, que las niñas, para pertenecer al grupo, tienen que ser así. Tiene, ¿Yo qué tengo que ser para pertenecer al grupo? ¿Princesa? Pues soy princesa. Porque ¿qué me tienen que gustar? Me tiene que gustar el brilli brilli, me tienen que gustar los vestiditos, me tiene que gustar ponerme una corona, me tiene que gustar
¿No habrá niños a los que les guste el brilli brilli y los vestiditos? Sí, claro, pero es que ellos tienen que ser superhéroes. Y todas iban de K-pop y todos iban de superhéroes. De superhéroe o de Demogorgon. Es lo que se va poniendo de moda, pero claro, ellos sí pueden ser los monstruos. Las niñas no. Ellos siempre pueden ser los monstruos. Es muy curioso. Incluso, mira lo que me había apuntado, porque yo sigo también a mucha gente gente transgénero, ya sea hombre que ha hecho la transición a mujer o mujer que ha hecho la transición a hombre, y cuando lo cuentan en sus redes sociales, es muy curioso Magníficos. cómo... Sobre todo los hombres trans. Me encantan. Exacto, exacto, Porque te es muy cuentan curioso. la ganancia de privilegios. Las mujeres trans pierden privilegios. Y también lo cuentan. Y también se vive y sufren mucha más desigualdad que las mujeres cis. Sí. ¿No? Por encima, si no tienen cispassing, ya es, bueno, machaque soberano. Y los hombres trans te cuentan, y me parece súper interesante porque después los maromos se ponen ¿no? como A la locos defensiva, a la con estas defensiva. realidades. Manolo se enerva cuando le cuentan esto, pero es que es una realidad que todos los hombres trans cuentan. Y es, en el momento en el que hago la transición, he tenido 2 zapatos y en ese momento veo la ganancia de privilegios. Cómo camino por la calle. ¿Qué credibilidad tengo? ¿Cómo se me percibe? Es brutal esa ganancia de privilegios que te cuentan, que claro, tú has vivido sin privilegios. Y todavía tienes, porque eres mujer blanca y cis. Bueno, escúchame, tienes mucho más privilegios que otras. Exacto, totalmente. Pero claro, el hombre blanco cis, pues ese ya está en la cumbre del privilegio, ¿no? Y te cuentan esa ganancia que tú no la notas porque siempre has vivido sin ellos y que ellos no la notan porque siempre han vivido con ellos. Y entonces ese paso me encanta y creo que ya sé de quién estás hablando. Hay varios, sigo a varios, Hay porque incluso varios. lo tengo en el entorno cercano y claro, aquí entramos incluso a Que lo hay otro uno que que hace quería decir. vídeos y que últimamente está haciendo vídeos sobre eso, me encanta, me encanta. Porque al final tienen los hombres de base y no se quieren dar cuenta, y más si es blanco, como tú dices, ahí hay un mérito adquirido, ahí hay Sí, unos derechos, ya están ahí, ya los tienes de paquete. tú naces, o sea, tú, por defecto, en función del género y de la etnia y del territorio, naces en una posición Totalmente. y tienes un techo. Y romper ese techo cuesta mucho, en función de la posición en la que naces. Si eres mujer, racializada, migrante, bueno, entonces ya naces. Naces que necesitas no un martillo, necesitas un camión para darle al techo Necesitas de un cristal. camión para llegar, ¿no? Si lo ponemos en una escala así, si lo Sí, ponemos en sí, una sí, escala sí. horizontal, necesitas un camión para llegar aquí. No, pero es que encima eso, No la tienes el fuerza con la mismo que tienes que camino romper. y tampoco tienes la misma mochila, Totalmente. ni la misma carga. Sí. O sea, ya partimos de una base completamente desigual. No llegaremos al mismo sitio y haya muchas personas que para llegar al mismo sitio y para llegar a la misma meta les cuesta muchísimo más. Sí. No sé si quieres Efectivamente. vincularlo con el mito de tú puedes, si quieres, puedes. Podríamos, porque claro, aquí entra a huevo y habría que decirle, ni partimos del mismo sitio,
ni el techo de cristal es el mismo. Yo se lo he dicho también a muchas veces a muchas clientas que yo le decía, es que tú no estás rompiendo un cristalito, vamos a ponerle de 0,5. Tú en tu caso, No, con toda la claro. carga que tienes, tú tienes 1 metro casi de techo de cristal y eso hay que picarlo. Eso no se rompa así como así. Y no es porque vayamos de victimistas o no es porque no queramos No, dejar nuestra responsabilidad aquello que, pero es una realidad sí, que no, debes tener en cuenta. no es ser una víctima, es saber exactamente desde dónde Sí. partes. Y la verdad, el otro día me comentabas que no, a mí también me dan mucha rabia los de, si tú quieres, puedes. O si tú quieres, puedes. A ver, escúchame. ¿Cómo que si tú quieres, puedes? Yo cuando doy historia de la enfermería y ahí también doy planes de cuidados, ¿no? Cómo cuidar. Y cuando doy cómo cuidar, a mí me gusta introducir los determinantes sociales de la salud. Y porque los profesionales de la salud también somos mucho del si tú quieres, puedes. Sigue hábitos saludables, come 5 veces al día, come frutas y verduras, ¿no? Descansa. Eh, y entonces a mí me gusta mucho hacerles una actividad que es, dadme 3 consejos de salud genéricos, ¿no? Y los consejos de salud, pues, suelen estar en torno a hábitos alimentarios, hábitos de ejercicio y hábitos de dormir, ¿no? Y entonces les digo, vale, pues delante tenéis a una mujer migrante que trabaja 12 horas al día eh, en un trabajo profundamente precarizado y que tiene 3 niños a su cargo. ¿Y ahora qué consejos le das de salud? ¿Le puedes dar los mismos? No le puedes dar los mismos. Y dentro de la misma enfermería, ¿eh? Yo lo he visto porque como mi familia trabaja en el sector sanitario, depende mucho del contexto. No es lo mismo mi padre que llegaba después de haber hecho 17 horas y se podía acostar. Yo te voy a hablar así de Claro, claro. A mi madre que llegaba, mi madre llegaba como los burros, se duchaba, se echaba un café y niños, vamos, 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 vamos al cole. La realidad es la realidad. Y papá la llegaba realidad después de es la haber hecho realidad. las mismas 17 Dentro de horas la misma profesión ya pasa eso. y ¿Qué dentro de la consejos de misma salud le casa. vamos a dar a esa señora migrante? Pues te pongo también, porque es una cuestión de género y también es una cuestión de clase, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que coma frutas y verduras? Que compre biológico. ¿Que compre biológico? Que sale extra caro. Sí, sí, Te estoy sí. poniendo el extremo, pero es lo que tú dices. Dentro de la misma profesión, aunque las dos personas, por ejemplo, ¿no? En la pareja que tú pones como ejemplo, las dos personas tienen la misma profesión. No es la misma carga. Para nada. De hecho, las mujeres dedican el doble de tiempo cuando viven en pareja heterosexual, dedican el doble de tiempo que ellos a las tareas domésticas de cuidado y tareas reproductivas. Reproductivas, cuidar Sí, sí, de la sí, sí. descendencia. Mm, el doble. Y es una realidad que sigue estando. Y no es por aquí está Y tirándonos trabajan piedras. fuera de casa, que engaño, menudo engaño de emancipación de la mujer, a trabajar fuera y también dentro. Dobles jornadas laborales. Exacto. Porque ellos llegan y se pueden meter en la cama y no pasa nada. Y si no lo hacen, si no se meten en la cama y llevan a los niños al colegio, ¡buah! Superhéroes, ¿eh? La capa les falta, la medalla, les ponen 8.000 medallas. ¿Qué Totalmente. padre tienes en casa? Maravilloso, ¿eh? Y le hace la comida. ¡Ah! Y tú dices, bueno, pues lo que llevan ahí haciendo, no sé, ¿qué queréis? ¿Un premio? Por lo que llevan haciendo ellas toda la vida. Nadie las ha felicitado, nadie les ha dado premios, nadie les ha puesto medallas. Sí. Y después, si ella, por lo que sea, siempre hay que mirar las dos caras de la moneda. Cuando conocemos la historia y conocemos todos los contextos,
podemos ir creándonos nuevos referentes, podemos crearnos nuevas ideas de vivir. Que ella, por lo que sea, no los pueda llevar al colegio y diga, me voy a acostar. Ya es que no pueda, ya es que diga, llego y me acuesto. Porque es que yo conozco gente que trabaja de noche, yo conozco gente, como te decía, encima el sector sanitario es algo que lo tengo en casa, ¿sabes? Te digo que dijera más de una, he estado 17 horas o 12 horas, lo que sea, y me voy a acostar. Vaya. Madre mía, qué madre, ¿eh? Que Mala madre, que no va al colegio a llevarlos, tiene que ir él. es que todos esos discursos hay que tenerlo en cuenta. Todavía pasa, ¿eh? Sí, mucho. Viernes por la noche, el padre, unas pizzas, maravilloso, les pone la película, ¡guau! Súper papá. La madre, unos nuggets, hombre, pero a ver, no le vas a hacer la cocina. Ah, perdóname, pero es lo mismo. Sí. Y pasa, sigue pasando. Y por desgracia, con esos mentores que hablábamos de tú puedes, a la mujer encima se nos ha puesto la capa de Superwoman ya total. Hombre, claro. Ya Pues es que con tienes que todo. poder crear comida vegana ecológica. Contra más cocinado sea, yo no sé si tú has Vegana, visto. ecológica, ¿eh? Sí. Y encima de cocinado lento, yo no sé si lo has visto. Hay personas que te enseñan a cocinar la comida de la semana. Es como tirarte 5 o 6 horas cocinando para tener diferentes platos, Vale. para ser la super mega madre. Encima tienes que Super mega emprender. madre. Super mega madre. Encima tienes que emprender. Estar ahí a pie del cañón, guapa, pintada, maquillada, para llevar a los niños al colegio. Ir a clase de pilates. Ir al gimnasio a hacer musculación. Y tú dices, ¿cuándo duerme esta mujer? ¿Cuándo descansa? Y eso vaya así, ¿eh? Yo lo de la comida... Hace un montón de años había por el metro de Barcelona, y yo siempre lo pensaba, un anuncio de estos de un energético. No sé si era Supradin activo o no sé qué. Bueno, un energético. Me lo creo porque están proliferando. Y de esto ya hace bastantes años, ¿eh? Y todos los anuncios, en todos los anuncios lo que aparecía era una mujer. No llegas a todas las tareas del día, toma Supradin activo. Y yo pensaba, descansa, tómate tu tiempo, duerme, ¿no? Y entonces las imágenes del anuncio era pues una mujer con los niños, una mujer en la casa, una mujer trabajando, una mujer, digo, ¿descansa? ¿Qué tal si recomendamos a la gente descansar y no tomarse suplementos para llegar a todo lo que tienes que llegar como mujer? A tus dobles jornadas laborales, porque la mayoría de ellos hacen solo una jornada laboral y después llegan a casa y hacen 4 cosas. Y la mayoría de mujeres, no hablo por mí, hacen dobles jornadas laborales. Trabajan fuera y después llegan a su casa, recogen, limpian, lavan la ropa, la comida. Y no solo es la ropa, la comida, es pensar. Hay que lavar, pensar qué hay que comprar, pensar qué hay que cocinar. Nena, ¿qué hacemos esta noche? No sé, piénsalo tú. Sí, es que la planificación del mes, yo muchas veces a muchas clientas, pues trabajo, 95% de las personas con las que trabajo son mujeres. Le tengo que decir, ¿tú sabes cuándo son los plazos? Mira que pregunta más, toca pelota muchas veces, y es que a mi pareja también se lo digo. ¿Cuándo son los plazos de los seguros? ¿Y cuánto hay que pagar? Nosotras la mayoría lo sabemos. Claro. Ellos, pues allá en enero o en febrero, y son 200 algo, y tú dices, cógete los huevos. ¿Por qué? Y eso es una carga La mental. planificación doméstica, bueno, sabemos eso, sabemos cuándo le toca a la niña, al niño, al bebé, cuando le toca la revisión, cuando le toca no sé qué médico, cuando tiene el festival, los deberes, el profe.
La reunión de no sé qué, la extraescolar de no sé cuántos. ¿Cuándo toca pagar la extraescolar? Los disfraces, Los los disfraces. ¿Qué día accesorios. tiene el examen? ¿Cómo tiene que ir vestido para el festival? ¿Cuándo tiene excursión? Sí, Y sí, la sí, sí. mayoría, y no digo que en todas, porque hay veces cuando critico esto, tengo comentarios que me dicen, pero cada familia se organiza como quiere. No, como quiere no. ¿Cómo puede? Las Cuando cosas un claras. 70-80% de las familias se organizan igual, hay un precepto cultural detrás que nos empuja a las mujeres a asumir esas tareas. Sí. Y aquí hay muchos Y arquetipos habrá tanto familias en las que psicológicos. se comparten esas tareas. Vale, yo no estoy discutiendo eso. Estoy discutiendo cómo se organizan la mayoría de familias. Y en la mayoría de familias, sobre las mujeres recaen, sobre la mayoría de familias heterosexuales, sobre las mujeres recae esa carga, que es la carga mental. Y está sobradamente demostrado. Sí. Que recae Y la organización de la casa, cuándo se tienen que cambiar las sábanas. ¿Tú seguro que sabes cuándo se tienen que cambiar las sábanas? exacto. Porque también incluso ahí viene lo que hablábamos antes, cómo no han educado, y esto son realidades que hay que contarlas, pero tanto nosotras como ellos, da igual que sea una pareja gay, que sea heterosexual, simplemente para que lo sepamos todo, es una realidad. Porque incluso yo lo hablo con amigos que son gay y me decía, ahora que me estoy viendo solo, te voy entendiendo lo que es también la diferencia entre hombre y mujer. Y me lo decía así, dice, ahora te estoy entendiendo, Marta, porque antes tenía mamá. Que sí, que yo siempre he sido una persona limpia, que me gusta ordenar, que me gusta, pero para algunas cosas estaba mamá detrás. Y es verdad que te vas viendo y te vas educando cuando te ves sobre la marcha. Nosotras, y más como tu pareja no venga de haber estado en la universidad, en una residencia o viviendo en un piso solo, encima te toca educarlo y enseñarle lo que estábamos hablando. Y estas Manolo, no te realidades, dejes los calzoncillos tirados por el baño. Manolo, no hay un duende que recoge los platos. totalmente. Y te toca educarlo y muchas veces criticamos a las mujeres que no hacen eso y que lo hacen, pero es que yo lanzo una vara en favor de ellas. Es como, oye, bastante tengo, ¿no? Como para tener que, pues la acabo yo y lo hago antes. Y de verdad, completamente respetable que quieran hacer eso, muchas. Es Sí, que, pero es en este que, caso desde la decisión, no desde la carga. Y no desde, volvemos a irnos a los referentes a seguir. Y no porque se haya puesto de moda, porque otra vez se no, está poniendo de moda. Por desgracia, otra vez está viendo también muchas TikTok, muchas influencers que te lo venden como... Y yo, por eso es ejemplo, lo que tenemos que hacer las mujeres. Qué peligroso, ¿eh? ¿Cuántos años, cuántas muertes, cuántas encarceladas defendiendo los derechos de las mujeres y defendiendo que no hagamos eso? Y parecía que íbamos, ¿no? Bien. Y ahora resulta que hay unas cuantas que han decidido que esa es nuestra misión en la vida. Otra y vez. otra vez. Y ojo, que si es algo que a mí me ha pasado con clientas, Ana, que yo le decía, bueno, ahora has decidido terminar la carrera. Con el trabajo estás de una forma que solo tienes sesiones, pocas horas. Está estupendo. Te dedicas a centrarte a los niños, a terminar la carrera y a ser ama de casa. Pero lo haces desde, es algo interno, que lo hago tranquila, o hay algo en mí que se quiere echar a llorar por la esquina. Porque si lo estás haciendo desde el segundo punto de vista y lo ves desde la obligación y te vas a querer morir, aquí te tienes que replantear si tu momento vital aquí, ahora, es retomar la carrera, Realmente es dedicarte a ese. los niños. Hay que preguntárselo mucho y hay que, aquí sí es de verdad lo de en cada familia se coce cada, en cada familia se tienen que organizar como sea, pero es desde, para mí tiene que haber equidad entre las dos partes de la pareja. Y no la hay.
no la hay en la mayoría de sitios. No solo que las mujeres asuman la mayoría de cargas, es también que las mujeres son las primeras en sacrificar sus carreras profesionales, es también que las mujeres son las primeras en sacrificar su salario. Ahí, a partir de que nace el primer hijo, y esto se han hecho varios estudios económicos, las mujeres pierden poder adquisitivo y los hombres lo ganan. Es que ahí también hay un tema. Ellos trabajan más horas. Exacto. Y dicen, porque ellas quieren. Hazlo tú. Hazlo tú. Incluso la dinámica. Hombres, que tenéis fiesta. Fiesta no. Me hace mucha gracia. ¿Qué hace tu mujer? No trabaja. Sí trabaja. ¿Cómo que no trabaja? Eso es lo que tú te piensas. No cobra un salario. No trabaja para otra persona, pero sí trabaja. Yo te aseguro que sí que trabaja. Tú llegas a tu casa, la cama está hecha. Tú llegas a tu casa, la comida está hecha. Tú llegas a tu casa, la compra está hecha. Bueno, pues es que si no lo hiciera tu mujer, ¿le pagarías a alguien para que lo hiciera? Pues si le pagarías a alguien para que hiciera todo eso es trabajo. Exacto. Porque es que no va a venir un duende a hacerlo. No va a venir un duende a hacerlo. Entonces son ellas las que, bueno, pues si es que trabajan la mitad de la jornada, cobran la mitad de la jornada. No, perdona, trabajan la mitad de la jornada en un trabajo asalariado, sacrificando su carrera profesional y sacrificando su salario, y la otra mitad de la jornada la trabajan en casa para que tú, José Luis, puedas progresar en tu trabajo, puedas adquirir un puesto directivo, puedas tener un mejor salario y puedas tener una mejor percepción social. Totalmente. Y esto también lo arrastramos desde hace siglos. Los hombres han podido progresar profesionalmente, mejorar sus salarios y escalar en la escala social gracias a que han tenido a mujeres que les han hecho las tareas invisibles, domésticas y reproductivas. Ellos han podido salir afuera, ¿no? Porque normalmente en el imaginario social el hombre es afuera, la mujer es adentro. Esto siempre, ¿no? Sí, pues no, ellos han podido estar ahí. Ahí está. Arquetipo porque nosotras hemos hecho el trabajo invisible. Entonces, pero, que a mí que dejen de decirme que eso no es trabajo. Pero ojo, que también hay ahí un arma de doble filo de lo que hablábamos antes. ¿Cuántas mujeres no han emprendido para poder seguir cuidando de los niños y más con el auge de los emprendimientos online? Crea tu curso, crea tu ebook, crea lo que sea y genera ingresos desde tu casa y trabaja desde el ordenador. Yo lo he vivido, lo sigo haciendo y lo he visto en muchas mujeres que he tenido que decirle, espérate, ¿tú crees que es sostenible? Que a mí me pasó con una clienta en concreto que le decíamos que acabas de ser madre. Y ojo, porque ella encima nos decía, no, pero la que ha sido madre ha sido mi pareja ha sido la que la ha gestado, la ha parido y ahora a mí me toca poco más razón. Ahora a ti te toca momento de biberón, momento de no dormir. Tú quieres emprender también a la par un negocio online. No es sostenible. No, porque al final es lo mismo, es doble trabajo. Es que muchas veces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero es curioso como hay muy pocos que realmente son conscientes de que ellos han llegado donde han llegado y pueden llegar a ciertos lugares, ¿no? Y a ciertas posiciones porque tienen a mujeres haciéndoles su trabajo invisible. Y si no son sus parejas, muchas veces han sido sus madres las que han hecho ese trabajo invisible. Y me encontré, o sea, ahí no voy a decir, voy a marcarme un not all men, porque evidentemente not all men, menos mal, nada más faltaría, cada vez que me dicen no todos los hombres, digo, nada más faltaría, es que si no saldría con un bazooka a la calle. Paco, ¿sabes? Si fuerais todos, entiéndeme.
saldría a mataros. Y evidentemente hay algunos que sí que son conscientes, pero hay otros que no son conscientes de que todo eso a lo que ellos han podido llegar es porque ha habido una mujer detrás haciendo el trabajo invisible. Y una mujer que no ha podido emprender, o una mujer que no ha podido hacer no sé qué, o una mujer que ha tenido que renunciar a no sé cuánto. Sí. Y por ejemplo, en países como Estados Unidos se ve muy claramente. Yo tengo amigas que se casan con 20 y poco, han terminado la carrera y está como de moda, vaya, de mi quinta, no sé si seguirá pasando, pero ellas me decían, no, no, yo he terminado la carrera, nos hemos casado y yo renuncio a trabajar ahora. Claro, Cuando ¿quién los, renuncia a trabajar? cuando los niños ya tengan 10, 11, 12 años, Tú has perdido ahí una carrera profesional y después, hablando esto hace poco, en un contexto de diversas familias del colegio, no, pero es que eso es natural. No, no es natural. es lo que te decía, si la mujer de verdad lo desea así y lo siente como algo natural, sin cargas, sin obligaciones, y estoy tomando la decisión yo, bien, aquí es lo que hay que de verdad saber diferenciar. Pero si veo que lo estoy haciendo porque socialmente, familiarmente o de alguna forma, incluso en cuanto a mi pareja, me veo en la obligación de que esa tiene que ser el sistema, ya no es natural. El problema muchas veces es que yo hablo de la falsa libre decisión, porque la libre decisión viene condicionada por los estereotipos, por la crianza, por la socialización, por la cultura, por el contexto familiar. Y a veces muchas piensan que es su libre decisión, pero no es su libre decisión, cariño. Sí, No sí, es tu sí. libre decisión. Tu libre decisión en base a qué, en base a lo que has vivido, en base a cómo te has socializado, en base al contexto que has tenido, en base a lo que crees que tiene que ser una mujer, en base a lo que crees que tienes que hacer. Entonces, hace falta una introspección muy profunda para saber si eso es libre decisión o no es libre decisión. Cómo después esas mujeres, por no haber tomado libres decisiones que pensaban que son libres decisiones, somatizan, y eso lo vemos mucho en el ámbito de salud, somatizan enfermedades, dolores, las mujeres son las reinas en tener dolores crónicos y muchas veces es porque han somatizado malestares por vidas que pensaban que escogían y no han escogido. Totalmente. Porque están al final sobrecargadas, como hablábamos antes, emocionalmente, Y físicamente, porque porque tengo que están... llegar, tengo que hacer y tengo que hacer. Esa autoexigencia tiene un claro componente femenino. Ese nivel de autoexigencia con la vida, que aquí los señores si no llegan no pasa nada. Ah, pues no llego, no pasa nada. No pasa nada. Y tú, de 3 lavadoras tengo que hacer. Si no hago 3, las 3 lavadoras y la comida y la compra y los deberes y la ducha de los niños y el colegio y el curro y tengo que hacer no sé qué. Y ese nivel de autoexigencia es claramente nuestro y es el que nos han enseñado que tenemos que tener. Porque a ellos por arquetipo realmente, si te pones a fijarte, es exigencia fuera, fuera en el trabajo, para quedar bien, tengo que echar horas extras, algunos son los que más horas echan, pero claro, se quedan fuera, en ese arquetipo tan masculino de estar fuera, proveyendo, trabajando. Y tú dices, ya, pero es que hay otras áreas de tu vida, muchacho, que debes atender, debes Exacto, porque cuidar. tienen que proveer. Ay, ay, el mito de la división sexual del trabajo. Este lo explico en historia de la enfermería porque me parece súper interesante, porque toda la historia de los cuidados durante mucho tiempo se construyó en base al mito de la división sexual del trabajo, que es un mito. Es una construcción posterior del papel que debemos tener las mujeres en la sociedad, pero no es
una división natural que se diera, al menos no en tiempos prehistóricos. En las sociedades prehistóricas, las mujeres y los hombres desempeñaban exactamente las mismas tareas. Ellas, evidentemente, tenían que embarazarse y parir porque eran ellas las que se embarazaban y parían, pero al final, dentro del clan, de la tribu, de la sociedad que fuera, si tenían que cazar, cazaban. O sea, el mito este de la mujer recolectora y el hombre cazador, y bueno, esto se ha desterrado completamente al investigar profundamente sociedades primitivas. Pero nos han explicado esto durante muchísimos siglos. Y todavía lo seguimos arrastrando. Y aquí los señores se creen que tienen que proveer y que salir a cazar. Manolo deja ya el mamut. Que ellas también cazaban mamuts. Lo que pasa es que no te lo habían contado. Y ellos también. Y gran parte de la construcción social que ahora arrastramos viene de que hemos estudiado y de que hemos arrastrado socialmente que ese es el orden natural de las cosas, y es las mujeres en la cueva criando, recolectando frutos y ellos cazando mamuts. Pues no, es que no era así. Es que incluso era más natural, porque se iba viendo más bien quién se quedaba con cada tarea. ¿Quién podía? En función de qué puedes hacer y qué se te da mejor hacer. ¿Qué te tienes que quedar? ¿Pendiente del fuego? Quédate pendiente del fuego, eso sí, quédate pendiente del fuego. Date pendiente del fuego que no se tiene que apagar. Ahí está, y era muchísimo más natural, y de lo que se han dado cuenta es que ni de lejos eran la mayoría de mujeres las que se quedaban y la mayoría de hombres los que iban. Sí, totalmente. Porque durante mucho tiempo, cuando han desenterrado huesos y los han visto con armas, es un hombre. Y después se han puesto, ¿no?, a hacer, tengo cero idea de arqueología, pero cuando se han puesto a hacer estudios más profundos, ¡anda! ¡Ja! ¡Ay, que la de las lanzas era una tipa! Sí. Era mucho más natural, porque la división tenía que ver sobre qué podías hacer, qué podías aportar para mantener la vida. Sí, es así. Para que el grupo de verdad, que aquí no entraríamos también, que también es patriarcado, en un temazo, muy temazo, que es el individualismo. Que porque socialmente nos están pidiendo o se nos está llevando a tanto individualismo, cosa que realmente deberíamos pensar que el ser humano ha sobrevivido porque hicimos grupo, porque nos apoyábamos y hacíamos esto que estabas mencionando. Por la cooperación. Pero claro, yo siempre defiendo la cooperación y el apoyo mutuo por delante de la competición. El individualismo nos lleva a competir los unos con los otros, las unas con las otras, nos lleva a eso, a esa concepción en la que yo lo hago por mí, solo yo me miro a mí y compito con los demás para ser mejor. Y lo que nos han demostrado las sociedades humanas es que hemos sido mucho mejores como sociedades humanas y hemos conseguido avanzar cuando hemos dejado de competir y hemos empezado a cooperar. Exacto. Pero está difícil. Desde mi punto de vista, educación. Y hace falta más personas como tú, que vaya creando contenido y que la gente vea, donde de verdad se cuente la historia desde diferentes puntos de vista, porque con información es cuando podemos replantearnos muchas cosas. Las mujeres a lo largo de la historia han enseñado mucho cómo esa cooperación ha podido construir y ha podido sacar frutos. Yo creo que ya no tenemos mucho tiempo. Sí, ya ¿verdad? más o menos podemos ir cerrando, pero... Podemos ir cerrando, pero te explico solo esta historia. Cierra eso, no nos vayas a dejar con las ganas. Vale, te explico solo esta historia, y es que tenemos una concepción de la Edad Media como muy una época muy seguro que muy tienes oscura. una concepción de, ¿no?, muy negro, muy decadente, muy mal, no se evolucionaba, pues
es una construcción un poco falsa y básicamente es una visión que se elaboró durante la Edad Moderna, ¿no? Como para tapar toda esa etapa anterior y hablar mal de ella, un poco es esta idea. Pues durante la Edad Media, en las villas, aquí en Europa, las mujeres trabajaban en cooperación en unas zonas que eran los campos comunes de las villas y hacían las tareas domésticas en cooperación con otras mujeres y era una sororidad natural entre ellas. Parecía que las mujeres no hicieron nada durante la Edad Media y realmente tuvieron mucha importancia en las luchas campesinas, mucha importancia en la defensa de las tierras y en la defensa de las tierras comunes, ¿no? Cuando quisieron privatizarlas, estoy como resumiéndote muchísimo, Sí, ¿eh? sí, sí, Pero cuando sí. quisieron privatizar las tierras comunes, las mujeres tuvieron muchísima importancia en la defensa de esas tierras comunes porque eran vitales para ellas y para ese trabajo cooperativo que hacían entre ellas, Es que me para parece muy lavar, para todas curioso. las tareas domésticas que tenían que hacer, eh, las hacían en conjunto con otras mujeres. Me parece muy curioso lo que te iba a decir, porque te estaba escuchando y yo siempre me voy a los arquetipos más astrológicos, desde esa mirada que se le da psicológica. Claro, si nos ponemos a mirar, Capricornio es el que sale fuera, es el que trabaja, es el ambicioso. Lo que me estás contando es Cáncer, que es lo que tiene enfrente, el signo que tiene enfrente. Y Cáncer es el que cuida, nutre, y para eso se tiene que cuidar. Todo esto en el arquetipo bien trabajado psicológicamente se tiene que cuidar, tiene que mimarse a sí mismo y mimar el entorno para que al final haya Ellas cooperación. se mimaban entre ellas. La historiadora Silvia Federici te explica que la caza de brujas, que no pertenece a la Edad Media, sino que pertenece a la Edad Moderna, una de las bases de la caza de brujas era controlar la reproducción y controlar a esas mujeres. Someter a las mujeres que tenían, te lo estoy resumiendo muchísimo porque hay muchas otras cosas, ¿eh? Y no nos da tiempo, pero someter a las mujeres que tenían un cierto poder y que apoyándose entre ellas tenían mucho más poder en las sociedades. Y es una de las bases de la caza de brujas, entre otras. Si nos ponemos a mirar históricamente desde los arquetipos, guerras y esas cosas, siempre hemos estado silenciadas. Que me estoy acordando también de un juego que hice el otro día con mi hija, con mi pareja, donde vamos a hacer guerras desde los arquetipos y desde la personalidad, y salía esto. Decía, pero si yo quiero más tierra, todo esto representado en un mapa, pintando, lo voy a hacer desde el arquetipo masculino. Invado, cojo, me adueño y me da igual todo. Desde ese arquetipo más feminista, y empezó todo con qué hacían las mujeres en la guerra mundial, explicándoselo a mi hija, qué estaban haciendo, dónde estaban y por qué no está esa visión de los hombres. Entonces, esa guerra haciéndola en papel desde el punto de vista feminista, como mi hija decía, pues si yo necesito esta tierra, yo te voy a preguntar a ti. Y te voy a preguntar, te voy a decir, me das un cachito de tierra y mira, voy a cultivar esto y te doy una parte de esto. Al final está ahí, en ese cuidado, Exacto. en esa colaboración. Y al final nos hacemos más grandes porque vamos uniendo todas las tierras. Y aquí estábamos con el juego de que 3 países, por decirlo así, como todos 3 territorios. Pero si vas desde el arraso, me voy quedando con menos población, con el territorio más destrozado y después hay una carga de reconstrucción que me lleva a la miseria si lo hacemos desde la cooperación, del cuidado mutuo, de qué necesitas tú, qué necesito yo. Es muy Y interesante. para eso, quizás por socialización, porque yo digo que no es no,
no es natural, pero sí que es socialización. Quizás por socialización, no leí yo ayer o antes de ayer que cuando las mujeres participan en los procesos de paz, en las guerras, es que ahora que hablabas de las guerras me acordaba de eso, que cuando las mujeres participan en los procesos de paz hay Más probabilidad, de verdad, lo he visto yo también en algún lado. más probabilidades de mantener el proceso de paz. Sí, es verdad. Y hay incluso menos duda, que me pareció muy interesante. Es decir, yo dudo menos de ti, de que estamos firmando este proceso de paz y de que me la vayas a colar. Pues imagínate, pero los señores siempre han dominado el mundo y nos han explicado la historia desde su perspectiva de dominadores del mundo. Sí. Y aquí lo que necesitamos, como para ir cerrando, y ahora te dejo para que tú hagas el cierre, desde mi punto de vista es ver que cada historia tiene, yo siempre me voy a la moneda de las dos caras. Cada historia tiene, nos podríamos poner a hablar muchísimas versiones y hay que contar todas las versiones para ponernos en contexto y crecer con una mirada más empática, más abierta y que nos haya, al final nos haga ser más colaborativos y más dejar de ser tan individualistas. Con esta era de acuario que tenemos por delante, tantos móviles, tanta IA, ay Dios mío, por favor, miremos para adentro y cuidado con lo que tenemos en las manos porque la podemos liar mucho. Pero bueno, en tu caso, Ana, ¿tú cómo cerrarías? Ay, no lo sé, es que no cerraría. Yo, si le gusta a la gente, lo he dicho en muchas entrevistas y ha pasado. Si te gusta, a ti que estás viendo, Me ha supongo que encantado. aprovecho, Me dale ha a me gusta y encantado, me he comparte. sentido súper bien. No sé cómo cerraría, no sé cómo cerraría. Si quieres, volvemos a la pregunta inicial, que es aquello que no nos han contado. Rescata todas las historias que no te han contado, porque las historias que no te han contado construyen el mundo y construyen el mundo futuro y construirán a las generaciones que vienen y quizás tenemos un mundo mejor contándole a todas esas generaciones las historias que a nosotras no nos contaron. Totalmente. Me lo he apuntado para ponerlo después como frase de cierre. Muchísimas gracias, Ana. De verdad. Muchísimas gracias a ti, he estado súper a gusto. Igualmente. Y yo lo que estaba diciendo, el quien no esté viendo, dale a me gusta, comparte y si quieres más, tú me lo escribas aquí debajo, se lo Tú me digo lo a Ana escribes aquí debajo. Bueno, ya y me dirás hacemos dónde sale esto. en YouTube y voy haciendo cortes para que salga en Instagram. Eso. Cerramos. Gracias a todo el que nos esté viendo. Muchos besitos y aquí abajo toda la información. Me encantará conocer lo que opináis al respecto y si le tengo que decir a Ana que para otra vez otro ratito más, pues otro ratito más. Chao. Pues venga.